Con 6 minutos está ya aquí en los estudios de Radio Municipal de Quito 102.9 el doctor Paul Vergara, profesional del derecho especializado en materias penales y que tienen que ver precisamente con procedimientos y procesos policiales. Por eso es el nivel de experticia de nuestro invitado. ¿Por qué? La semana pasada, el presidente de la República, en uno de esos mensajes que uno dice, son media Verónica, dije, ¿no? Media Verónica o chicuelina para los tendidos de sol y de sombra. Se quiso lucir con su hinchada y se botó un tuit diciendo que tranquilos, ustedes vayan nomás a hacer lo que tienen que hacer, policías y militares, que yo les tengo listos los indultos. Y eso ha generado una lluvia de críticas, no porque se esté en contra de la policía, no porque se esté en contra de las Fuerzas Armadas, sino porque lo que se espera es que quienes actúan en nombre del Estado lo hagan en el marco legal, es decir, sin cometer delitos. Doctor, buenas tardes. Arranquemos con eso porque en las últimas horas hay nuevo anuncio de recompensa del señor cabecilla de los choneros y eso también ha generado muchas susceptibilidades y quisiéramos tener los criterios. Arranquemos con esto, con el tuit del presidente. Perfecto. Muy buenas tardes, mi querido Daniel, mi estimado Jorge. Gracias por la invitación a todos nuestros televidentes y oyentes. Sí, bueno, es preocupante, ya que tal y como manifestaba en la mañana en un medio de comunicación, nosotros debemos tener bastante claro lo que significa un indulto y en qué momento o cuál es el momento procesal, incluso el momento en una cadena televisiva o en una entrevista, hablar de un indulto. No es posible desde ningún punto de vista prever qué va a ser un indulto y cuándo se lo puede dar. Para que tú puedas dar un indulto, siendo incluso el jefe de Estado, la Asamblea Nacional, se tiene que pasar un proceso. Es específicamente imposible hablar de un indulto anterior o con antelación, porque el presidente de la República para entregar un indulto debe dar un indulto sobre sentencia ejecutoriada. Entonces, hablar de sentencia ejecutoriada significa que la persona que se va a indultar tiene que pasar... El agente del orden en este El caso. agente del orden o el efectivo militar tiene que pasar por todo un proceso, que en algún caso, si es un procedimiento ordinario, tendrá que ir a una investigación previa, después una formulación de cargos, después una instrucción fiscal, auto de llamamiento a juicio y recién después, con una sentencia ejecutoriada, poder hablar de un indulto, que son las facultades plenas de un presidente, tal y como lo establece el artículo 147, numeral 18 de la Constitución de la República, así como también el Código Orgánico Integral Penal. ¿Se puede? Sí, pero los tiempos específicos son los que consideramos importantes prever, como para que no caigamos en este discurso de populismo, el cual, como tú manifiestas, Daniel, puede verse como un mensaje a la hinchada. Y ahí uno se pregunta, a ver, cuando sale un agente del orden, sea de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, y por eso esperábamos y le invitábamos al doctor Vergara porque tiene conocimiento en materia de penal policial y penal militar, salen con misiones específicas y todo lo que se salga de esa misión específica podría afectar legalmente a quienes están actuando con las armas del Estado en nombre del Estado ecuatoriano. Daniel, la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas establece dentro de sus artículos que existe una misión. ¿Qué es la misión? Los parámetros de lo que uno va a hacer con un orden del día, si se quisiera llamar así. Una hoja de ruta. Una hoja de ruta, si se quiere llamar así. Son bastante específicas. Tenemos hoy, esta es la misión. La misión es, me invento yo, trasladar a este político del punto A al punto B y se tiene que precautelar absolutamente todo, desde que inicia la misión hasta que termina la misión. ¿Cuál es el tema acá? Lógicamente, nosotros estamos en un tema en un momento de conflicto interno. Existió esta masacre de 22 personas, sí, por supuesto que sí, y tienen ya un forjamiento específico y un blindaje por el mismo estatus que en este momento tiene la nación. Pero eso es muy diferente como para que un jefe de Estado pueda salir a ofrecer indultos anticipados. Los indultos se pueden dar, insisto, vuelvo y repito, anticipados desde ningún punto de vista. Doctor Vergara, este tema ha generado mucho criterio negativo, si se puede decir de alguna manera, pero la pregunta es si es que el uniformado, sea policial o militar, puede caer en abusos o en excesos,
con este anuncio presidencial. ¿Esa es la idea o ese es lo que debemos de entender? Y no solo la idea, mi estimado Jorge, sino también, creo yo, la preocupación. Y la preocupación está porque, lastimosamente, cuando una persona que tiene poder, hablemosle poder por un arma o por una facultad de una ayudante de la autoridad, como en este caso son policías y militares, puede darse que esta facultad de poder pueda prosperar hacia un abuso del mismo. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que las mismas personas que están destinadas a protegerle al ciudadano ecuatoriano común, en algún momento, pues pasándose de sus facultades, lo que no es la primera vez que ha pasado, ni en este país, ni en el mundo, puedan liberarse de allá y trasladarse hacia abusos que lógicamente después le van a costar caro al Estado. Pero aquí lo que también hay que analizar es el uso progresivo de la fuerza que ya está habilitado para los uniformados. Uso legítimo se Uso llama. legítimo, precisamente. Pero la pregunta es, si hecho uso de esta herramienta, el uso legítimo de la fuerza, tiene que asesinar o quitarle la vida al delincuente en este caso, ¿es justificable ese proceso? ¿Y quién determina si hubo abuso o no utilizado el uso progresivo o legítimo de la fuerza? Aquí entran los derechos humanos y en este aspecto tengo que decir que lastimosamente el factor de los derechos humanos o el imperaje de los derechos humanos en estas situaciones no se ve muy bien. Si no se ve muy bien la participación de policías y militares, se ve menos bien el tema de los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Como por ejemplo El Salvador. En El Salvador, pienso que de manera sumamente acertada, Nayib Bukele decía, no puede ser posible que se vean únicamente los derechos humanos del delincuente o de la persona que está en la comisión de una infracción, pero los derechos del ciudadano común, el trabajador, la persona que aporta a la sociedad, no se puedan ver. Y en ese momento se ve, lógicamente, un desbalance de lo que va. Dale todo al delincuente, toda la protección, y no le des ninguna protección al ciudadano. Entonces, eso creo que es bastante importante. Pero volviendo al tema, creo que es primordial. Desde todo punto de vista, se tiene que tener una política de Estado, o por lo menos un adoctrinamiento militar y policial, como para que los efectivos, tanto militares como policiales, sepan desde dónde pueden ir y hasta dónde pueden llegar. Y que si se pasan de un punto, lógicamente pueden entrar en un problema. Ahora, es importante también entender lo que decía Daniel y usted, mi estimado Jorge, hace un momento, el uso legítimo de la fuerza y el uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza está inmiscuido o dentro del uso legítimo de la fuerza. ¿Qué es el uso legítimo de la fuerza? Primero, una advertencia, después desde todo punto de vista ya una fuerte posición hacia un ataque y en el eventual ataque una respuesta. ¿Qué es lo que pasaba antes? Y lo vemos en medios de comunicación y teníamos ese problema. Incluso cuando a algún militar o algún policía haciendo uso de sus facultades y con ataque se defendía en el momento de que le daba de baja a una persona, ahí entraban los derechos humanos como para presionar a fiscalía y que se le procese. Eso es lo que se busca cambiar, pero la Asamblea lo cambió en diciembre de 2021. Pues, sí, pero como siempre digo, lamentablemente, no solo entra en este rol a la Asamblea. La Asamblea lo que hace es mover leyes, pintarles a las leyes un poco como para que no queden tan despintadas, pero lastimosamente la solución efectiva no está. ¿Y cuál es la solución efectiva? Es que Fiscalía, que es el ente que persigue el delito en el caso de haberlo, tenga un conocimiento vasto del derecho penal y el derecho delictual como para que ellos tengan el discernimiento y le puedan ayudar pues a la justicia y lógicamente incluso a los jueces a determinar quiénes lo hicieron de manera adecuada y quiénes no lo hicieron de manera adecuada. Ahí saltan algunos casos, pues, doctor. El caso del policía Santiago Olmedo, si no me equivoco el nombre, en la ciudad de Riobamba, atiende un llamado de emergencia, o no, él estaba haciendo un patrullaje, recibe un pedido de auxilio porque estaba viendo un asalto, intervienen en el asalto, ¿no?
Y según la sentencia que luego se publica, al señor le suelta 19 tiros a un ladrón. Y uno dice, bueno, está bien, eso es proporcional, era eso lo que se esperaba de la actuación de la gente. Ahí es cuando cuando hay estos casos que se trasladan del ámbito judicial a los medios, es cuando uno empieza a tener dudas, pues, doctor. Correcto. Y entra ahí muchísimo un paradigma jurídico que se llama la proporcionalidad. ¿Cuál es la proporcionalidad? Si llega un delincuente con un palo y yo le recibo con una metralleta, como tú mismo lo dices, Daniel, y le pego 18 tiros, no es un uso legítimo de la fuerza, ni una autodefensa, sino más bien ya es un ensañamiento con esta persona. Desde todo punto de vista, el equilibrio jurídico y el equilibrio social es el que se debe perseguir. Estamos nosotros con un solo fin. Dicho sea de paso, yo, desde todo punto de vista, apoyo que se haga lo que se tenga que hacer por la seguridad. La fuerza del Estado Correcto. para proteger a los ciudadanos y ciudadanas. Por Creo supuesto. que en eso no hay debate. No hay debate. Sin embargo, no es imposible, difícil, sí, pero no es imposible que se tengan las herramientas jurídicas, que se tengan las herramientas de los entes del Estado, tales como policía y militares, pero que se lo haga de manera acertada, ordenada y desde todo punto de vista ortodoxa. No es una misión imposible, sino más bien, pienso yo, estoy convencido de que el presidente Noboa en este momento no tiene la mejor asesoría y lógicamente, no, zapatero a tus zapatos, si no soy abogado y no conozco del tema jurídico, probablemente por el ímpetu y la impotencia de ser un jefe de Estado, el cual quiere defender a tu país, te haga dar estas declaraciones. Sin embargo, las declaraciones tienen que ser sostenidas, porque estaba conversando hoy con unos colegas profesionales después de la entrevista que tuve en la mañana y me decían, ¿qué pasa si lamentablemente resulta que Noboa no es presidente? El ofrecimiento se queda en el aire. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que tenerse una postura que sea consolidada, una postura seria, una postura que como desde Estado todo más punto que de vista, como persona. por supuesto. Ahora, recordemos una cosa, ¿no? La persona, el mandatario de un país es la cara del Estado y es la persona encargada de ordenar y poner la casa en orden. Considero que ha habido una gestión bastante importante de parte del presidente Noboa. Sin embargo, es importante pulir este tipo de cosas como para no caer en populismo. Pero, doctor, ¿no es más bien porque no es explícito el presidente de la República? Porque es una facultad presidencial el indulto. Sí, correcto, es una facultad presidencial, pero en el tiempo correcto, en el momento correcto y siguiendo el debido proceso. La garantía del debido proceso es algo que constitucionalmente, mi estimado Jorge, nos cobija y algo por lo cual nadie se puede saltar. Como yo suelo decir a mis alumnos, en muchas clases les digo, miren, el manual del usuario del ecuatoriano se llama Constitución. En la Constitución está lo que tú puedes o no puedes hacer y te da el camino que debes seguir como para tú ejercer lo que tengas que ejercer, derechos, obligaciones, garantías, etcétera. Esa es la base. ¿Qué riesgos se corren, por ejemplo, con esta declaración del presidente cuando de momento en el curso de la justicia está llevándose la investigación respecto de la desaparición de 4 menores? Está alertando que va a indultar, por ejemplo, si se arriba a una sentencia de los 16 militares que detuvieron a los menores la noche del 8 de diciembre en el sector de las Malvinas. ¿Está abriendo un paraguas para eso? Yo tengo una postura concreta y siempre creo que en mis entrevistas, no es la primera vez que tengo el gusto de estar con ustedes, yo soy bastante directo en mis entrevistas. Personalmente, considero que no es lo mismo saltarse el debido proceso que ser asesino, desde ningún punto de vista. Se ha llegado y se está llegando poco a poco. Lógicamente es un caso de reserva y no tengo por qué hablar, más aún cuando no son mis clientes, las personas que están procesadas, de qué fue lo que pasó en Malvinas. Entonces, el problema en Malvinas... Sin arribar todavía una verdad procesal, abrir el paraguas, así como totalmente. O sea, abrir el paraguas es... Exacto. La responsabilidad jurídica te hace pensar y te hace decir, bueno,
vamos a tener una investigación. Esta investigación tiene que llegar a su fin y dentro de la investigación vamos a ver qué fue en lo que se falló. Que hubo una falla desde el punto de vista de los 16 militares, totalmente. ¿Cuál fue la falla? No seguir el debido proceso. ¿Qué No tenían que entregarles a hacer? las autoridades Tenían que competentes. entregarle a la Policía Nacional y Policía Nacional ponerles a estos muchachos a órdenes de la autoridad. Eso fue todo. Ahora, eso no te vuelve desde ningún punto de vista asesino. Hablando del paraguas y volviendo al paraguas, claro que sí. Si es que tú haces un ofrecimiento de estos, tú puedes tener ya esta connotación de que estas personas no pueden ser culpables. Yo creo que no son culpables. Sin embargo, hay que manejarlo con pinzas Podemos porque tener se da el criterios a entendimiento. favor o en contra, pero Sí. el asunto es arribar a una verdad Por supuesto. procesal, pues, doctor. Por Es lo- supuesto es lo que sí. uno Por supuesto que sí. Y no solo eso, mi estimado Daniel, sino que además, recordemos algo, si es que nos vamos por una declaración, que es una declaración universal, es una declaración al país, es una declaración abierta a la que todo el mundo tiene acceso. Entonces puede haber la persona, el militar o el policía, que entienda de una manera, o puedes haber la persona, militar o policía, que entienda de otra manera. Y después, lastimosamente, va a ser la crónica de una muerte anunciada, en donde lo que vamos a tener es abusos de poder y abusos de autoridad, los cuales vamos a tener que tapar no solo con declaraciones, sino ya con procesos. En ese entendimiento que usted dice, doctor, quizá el más vulnerable resulta un militar de Fuerzas Armadas por la formación. Sí, de hecho, todos sabemos, las personas o los efectivos policiales y los efectivos militares, dentro de toda su preparación, Ajá. a ellos les enseñan a defender y a proteger. Defensa interna. Defensa interna, hablando de policía, y defensa externa, si se quiere llamar así, en casos a no ser casos de Los excepción, tipos de amenazas externos. son diferentes. Pues. Por supuesto que sí. Militares y policías ahora en conjunto lo que están haciendo es tratar de controlar la delincuencia. Lo que se necesita es que este control, lo que se necesita es que este tipo de ayuda que está prestando Policía Nacional y los militares sirvan como algo beneficioso y no como un mal un poco más grave, que sería que existan abusos de poder y lógicamente después tener que prestarse para indultos. Ahora, dentro de los indultos, Presidencia tiene una total apertura para indultar, no existe ninguna limitación de indultos, pero como vuelvo, insisto y repito a mis estimados amigos, en el tiempo, en el momento preciso y siguiendo el debido proceso, que es con una sentencia ejecutoriada. Y no solo eso, sino que además con una sentencia ejecutoriada, cuando la persona ha ofrecido o se ha visto un buen comportamiento, que no tenga una pena privativa al mismo tiempo, etcétera, que son requisitos fundamentales que ni siquiera puede el presidente de la República pasarse sobre. Cuando se refiere al momento y a la oportunidad es por el tiempo electoral, doctor. Sí, por supuesto. Lastimosamente, no quiero hablar mal de nuestro jefe de Estado. De hecho, yo considero, insisto, que el trabajo que está haciendo es importante y valiente. Sin embargo, sí es necesario, y yo le culpo siempre al desconocimiento o a la mala asesoría. Estos son los pecados que no solo al presidente, sino que a las diferentes Necesitaba aplauso autoridades. de la tribuna y le hicieron meter la pata, dice usted. No podría decirlo así porque no me consta, mi estimado Daniel. Sin embargo, pienso que este es un discurso que se viene en estos tiempos tan difíciles como para que el presidente trate de decir, miren, necesitamos hacernos cargo y yo les voy a apoyar. Pero una cosa es decir les voy a apoyar y otra cosa es decir les voy a indultar. Con esto cerramos el diálogo con Paul Vergara, especialista en Derecho, ¿no? Especialista en Derecho Penal, que además tiene formación en Derecho Penal Militar y Derecho Penal Policial. Doctor Vergara, siempre un gusto. Siempre a las órdenes, mi querido Daniel. Siempre a las órdenes, mi querido Jorgito. Y pues a los oyentes, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Revisamos información local.